Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Páginas de la Sagrada Escritura para compartir con cada uno de nosotros el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Con ustedes, el pastor Hugo Gambetta. Hoy vamos a estudiar una lección interesantísima. En verdad, hoy vamos a aprender cómo comunicarnos con Dios, usando esa llave que abre las puertas del reino de los cielos. Y esa llave se llama la oración. La lección número 3 de nuestro estudio La Fe de Jesús lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y de la fe. Pero antes de abrir el libro santo, te invito a que me acompañes, inclinando tu rostro allí donde estás y a pedir la dirección de Dios. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, invocamos tu nombre. A través de Jesucristo, venimos confiadamente ante tu trono de gracia para suplicarte que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en el estudio de tu palabra. Señor, te estamos pidiendo por tantas peticiones que hemos recibido de los oyentes que nos escriben, que nos hablan por teléfono pidiendo orar por tantas situaciones. Y sabemos que tú eres todopoderoso. Gracias por escuchar estas oraciones. Las ponemos delante de ti en esta hora. Y a cada persona que en este momento nos escucha, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Y Padre Santo, danos tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y ponerla por obra. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así como el hombre ha desarrollado 1000 maneras de comunicarse, hoy en día estamos en la era de la comunicación. Comenzó allá primero por la escritura, el comunicarse a través de la distancia por cartas. Luego se inventó el telégrafo, finalmente el teléfono, luego la televisión y hoy en día la internet. Es algo maravilloso poder tomar un teléfono celular y solamente discando un número, ni siquiera estando conectado a una línea telefónica, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del planeta Tierra. A través del satélite la señal va y la recibe la persona de inmediato. Es más, la tecnología hace posible que yo llegue hasta donde tú estás en esta hora y me puedas escuchar. ¡Qué maravilloso! Si el hombre ha podido desarrollar medios mediante los cuales con solo hablar puede ser escuchado prácticamente por cualquier otra persona en cualquier otro lugar del planeta Tierra, ¿cómo no habremos de creer que el Creador de los cielos y de la tierra tiene un medio, una línea abierta mediante la cual tú y yo podemos comunicarnos con Él? Y esa línea abierta se llama la oración. La primera pregunta de nuestra lección dice: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y puedes buscar en tu Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Dice el versículo 2: Yo, Daniel, entendí por la Escritura y por la palabra de Jehová al profeta Jeremías que la asolación de Jerusalén debía concluir en 70 años, y entonces, dice el versículo 3, volví mi rostro hacia el Señor Dios, le busqué en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en cenizas, y oré al Padre Eterno, a mi Dios, e hice esta
oración. Noten que el profeta Daniel se comunica con Dios a través de la oración. Le llama oración, ruego, le llama plegaria, confesión. Es más, en el mismo capítulo 9, él termina diciendo esta oración: inclina, versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira que te necesitamos, porque no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras propias obras de justicia, sino en tu gran compasión. Oye, Señor, oh Señor, perdona, Señor, atiende, obra, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y entonces dice el versículo 20, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi ruego ante Jehová mi Dios por su santo nombre. Aún estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto al principio en la visión, vino volando con presteza y me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra de Jehová y entiende la visión. Amigo que me escuchas, qué cosa tan maravillosa. Daniel comienza a orar y no había terminado de orar cuando el ángel del Señor, el ángel Gabriel, estaba a su lado con la respuesta a la oración. Así de rápida es la comunicación entre el ser humano y su Dios creador. Tú puedes venir a Dios con certeza, con seguridad de que Él no solamente escucha tu oración, pero está dispuesto a darte la respuesta. ¿Qué cosa es entonces orar? ¿Qué es la oración? Una autora inspirada declara en un librito que se ha traducido a más de 150 idiomas y es uno de los clásicos del cristianismo, el librito El Camino a Cristo. En la página 93 dice así: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y nuevamente en la página 95 del Camino a Cristo, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¡Qué hermoso! Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Hay personas que no saben cómo orar. Quizás tú mismo en esta hora estás diciendo: bueno, ¿y cómo puedo yo orarle a Dios? Yo no sé orar, nunca he orado. Quizás aprendiste alguna vez un ruego, una plegaria, un rezo de memoria. Hay muchas personas que utilizan rezos aprendidos cuando eran niños. Pero sabes, Dios quiere que le hablemos con el corazón, que le expresemos nuestros gozos, alegrías, nuestras tristezas, nuestros desánimos. Dios quiere que le abramos el corazón y le digamos lo que sentimos, que hablemos a Él como un verdadero amigo. Se cuenta la historia de una mujer atribulada. Esa historia está en Primera de Samuel, en el capítulo 1, y lo van a encontrar en su lección, en la pregunta 2, ¿qué cosa es la oración? Dice el capítulo 1 de Primera de Samuel, comenzando con el versículo 9 en adelante. En cierta ocasión, Ana, después de haber comido y bebido en Silo, se levantó y fue al templo.
El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario de Jehová. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente, derramó lágrimas e hizo un voto diciendo: oh Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida a tu servicio. Y como ella oraba por mucho tiempo delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí pensó que la mujer estaba borracha, ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo seguirás ebria? Digiere ya tu vino. Y Ana le respondió: oh no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el sacerdote le respondió: ve en paz, hija mía, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Y ella agregó: hable tu sierva y halle gracia ante tus ojos. En esta historia nos muestra cómo una mujer acongojada, atribulada, necesitada de Dios, le pidió de todo corazón, derramó su alma delante de Él y Dios escuchó su plegaria. Si tú sigues leyendo la historia, ella pedía por un niño, nunca había tenido el privilegio de tener un hijo porque era estéril, pero Dios respondió esa oración y le dio el pedido de su corazón. Así que para orar no necesitamos aprender oraciones memorizadas. Es más, el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esa oración modelo nos indica que podemos hablarle a Dios como un padre. Te pregunto, cuando tú vas a hablar con tu padre terrenal, con tu papá, ¿te aprendes de memoria lo que le vas a decir? ¿Le repites continuamente lo mismo? ¿Cómo se sentirá Dios de escuchar que miles y millones de hijos suyos le repiten como loros lo mismo aprendido de memoria? Es más, el mismo Señor Jesucristo fue el que dijo que no debemos orar de esa manera. San Mateo capítulo 6, dice allí en el versículo 7, y son todas instrucciones del Señor Jesús con respecto a la oración. Miren qué consejos tan sabios. Versículo 5 primero: cuando ores, no seas como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las iglesias y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y órale a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por repetir lo mismo van a ser oídos. No seas como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes aún que se las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué hermosa oración. Se le conoce como la oración modelo, la oración perfecta, y nos enseña cómo orar. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús. Fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo estas palabras, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 13, nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Así que debemos pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y debemos primero glorificar su nombre, así como en la oración modelo. No solo pedir para nosotros mismos, sino pedir para todos. Ahora, hay algunas condiciones importantes para poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Recuerda que la oración sincera tiene mucho poder. Ya lo vimos en el caso de Daniel. El ángel estaba a su lado antes de terminar la oración. Lo vimos en el caso de Ana. No podía tener hijos, pero Dios escuchó su oración y nació Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. La tercera pregunta en nuestra lección dice: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago capítulo 5 y versículo 16. Noten qué ejemplo tan tremendo. Santiago capítulo 5 y versículo 16 nos habla acerca del profeta Elías y dice así: la oración eficaz del justo es poderosa. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como nosotros, pero oró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y volvió otra vez a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Orad, pues, porque la oración del justo es poderosa, puede mucho. Ya aprendimos en la pregunta número 4, dice: ¿en el nombre de quién debemos orar? Es dirigirnos a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta número 5, ¿contesta Dios las oraciones? Miren qué texto tan hermoso. Nuevamente, el Señor Jesús, San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, nos dice estas palabras con respecto a la oración. San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta. Porque ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos y pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a aquellos que se lo piden? Amigo que me escuchas, Dios no solamente oye la oración, Él responde. Podemos orar por sabiduría. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y no con reproche, y os será dada. Podemos pedir por sanidad. Hay poder en la oración.
Si oramos, el Señor Jesús dijo, orad para que seáis sanados. Santiago capítulo 5 y versículo 14, orad para que seáis sanados. Hay poder en la oración, amigo que me escucha. Puedes pedir por sabiduría, por sanidad. Puedes pedir por bendiciones materiales, pero más importante son las bendiciones espirituales. Y esto nos lleva a algo muy importante. Para que nuestra oración pueda ser respondida, hay ciertas condiciones que debemos cumplir. En primer lugar, es pedir con fe. San Mateo capítulo 21, versículo 22. Pedir con fe. Dice así la Escritura: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y nuevamente, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así que hay que pedir en primer lugar con fe. Y esa será la segunda parte de nuestro tema, nuestra lección de hoy. ¿Qué cosa es la fe y cómo aumentar la fe? Así que primer requisito para recibir respuesta a nuestra oración es pedir con fe. En segundo lugar, es pedir bien, o sea, saber cómo pedir, cosas que realmente convengan. Santiago, capítulo 4, nos dice en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Amigo, pídele a Dios que te enseñe a orar como vale la pena. San Lucas capítulo 11, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pídele a Dios que te enseñe cómo orar, cosas que convienen. Por eso siempre debemos pedir de acuerdo a su voluntad. No pedir egoístamente, no pedir para nosotros mismos, sino conforme a la voluntad de Dios. San Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oró, dijo, apartándose de ellos, versículo 41, como un tiro de una piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que cuando oremos, pidamos con fe, pidamos como conviene, pidamos que se haga la voluntad de Dios y seamos perseverantes en la oración. San Lucas capítulo 18 y versículo 1, dice así, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos perseverar en la oración. Y también debemos guardar sus mandamientos para que el Señor escuche nuestra plegaria. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 22 dice, y todo cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos aquellas cosas que a Él le agradan. Hay algunos impedimentos para que la oración no llegue. Puede estar el canal bloqueado. Hay muchas oraciones, amigo que me escucha, que no pasan del techo. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los impedimentos? ¿Por qué a veces oramos y sentimos que Dios no nos responde, no oye? En cierta oportunidad un cristiano le decía a otro, yo oro y oro y oro y Dios no escucha. Yo no sé por qué no recibo respuesta a mis oraciones. Y el otro cristiano le respondió, qué raro, a mí Dios siempre me contesta las oraciones. Y él le dijo, pero ¿y cómo puede ser? Y él dijo, bueno, a veces Dios me dice que sí,
Otras veces me dice, espera un poco, todavía no ha llegado el momento de darte eso. Y otras veces me contesta que no, pero siempre responde a mis oraciones. Sin embargo, hay que quitar el impedimento para que Dios pueda oír y responder. Por ejemplo, un impedimento es pedir egoístamente, como hemos visto, pedir para nuestros deleites, pedir cosas materiales más que las cosas espirituales. En segundo lugar es dudar, como ya aprendimos. En tercer lugar, y este es muy grave, San Mateo capítulo 6, si nosotros pedimos a Dios pero no estamos dispuestos a perdonar, Dios no puede responder a nuestra oración. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. San Mateo 6:15, pero si no aprendéis a perdonar a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pidámosle al Señor un espíritu perdonador. Otra cosa que puede impedir que nuestras oraciones sean respondidas es si abrigamos un pecado en nuestro corazón. Si tenemos algo en nosotros que está bloqueando el canal para que esa oración pueda llegar al trono de la gracia. En el Salmo 66 nos dice allí en el versículo 18, Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Y nuevamente, Proverbios 28, versículo 9. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración se vuelve abominable. Proverbios 28, 9. Amigo que me escuchas, tienes que tener no solo un corazón perdonador, pero dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si guardamos pecado, si guardamos iniquidad en nuestra vida, nuestra oración no puede ser respondida. Tenemos que pedir con fe, en obediencia a su santa ley. Y ahora, ¿cómo aumentar nuestra fe? Romanos 17 nos dice, he aquí que la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, este libro te va a dar fe para creer. Cuanto más lo leas, cuanto más lo estudies, más fe vas a tener y vas a ver el poder de las oraciones. ¿Quisieras orar conmigo y decirle, Señor, aumenta mi fe? Amante Dios, venimos ante ti en esta hora para agradecerte el privilegio de comunicarnos contigo. Gracias por la oración. Gracias porque sabemos que tú respondes a nuestras oraciones. Y en este mismo momento te pedimos, por aquellos que están escuchando este mensaje, dales el pedido de su corazón. Aumenta su fe para creer que con Cristo todo es posible. Y a tantos que nos han llamado, Señor, responde esas oraciones para gloria y honra de tu nombre. Confiamos en que lo harás porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo nos lo darías. Gracias por el privilegio de pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor Jesús te bendiga a ti.